Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar en oración este servicio. Cierren sus ojos. Amado Padre, esta mañana te damos gracias porque nos permites reunirnos, Señor, preparándonos para escuchar tu palabra. Te pedimos que pongas en nosotros un corazón manso, humilde, un corazón dispuesto, entendido, para que podamos hoy comprender tu mensaje, Señor. Te pido que hables tú a través de mi boca, Señor, que sea tu mensaje el que tú quieres dar el que tú quieres para tu iglesia, Señor, que no sea el hombre quien hable, Señor. Te pedimos que hoy podamos ser una iglesia fiel, una iglesia agradecida, una iglesia que refleje el amor que tú nos has enseñado a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos en todo momento a estar dispuestos a servirte, Señor. Sabemos que tú nos has llamado para que hoy seamos servidores tuyos, Señor, donde quiera que nos encontremos, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, Señor, con nuestros vecinos, que hoy podamos nosotros reflejar el carácter de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos también por la salud de nuestro pastor, que tú la sigas restableciendo, que sigas obrando con poder en ella, Señor. Te pedimos que hoy como iglesia podamos estar unidos en oración, en un mismo espíritu, para que todos juntos podamos elevar una oración poderosa, Señor, por nuestro pastor, por nuestra iglesia. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a comenzar esta predicación. Y el título de esta mañana para esta predicación es Bástate mi gracia. Seguramente todos nosotros hemos escuchado este pasaje de Pablo cuando le pide que le quite ese aguijón, y Dios le responde con estas palabras: bástate mi gracia. Y este es el título para esta predicación. Y vamos a este pasaje, este versículo que está en la segunda carta a los Corintios. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9. Vamos a leer desde el 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, versículo 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. El Nuevo Testamento menciona muchas veces la palabra gracia. En Efesios 2:8 nos dice que somos salvos por gracia. Y muchas veces nos queda la duda de ¿qué es la gracia? ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios en nuestras vidas? ¿En qué momento actúa la gracia en nosotros y en qué momento es nuestra fuerza la que actúa? En el Antiguo Testamento se usa la palabra cajén, K-J-E-N, cajén, para referirse al favor de Dios o a esta gracia, o misericordia, que es el significado de esta palabra. Y en el Nuevo Testamento se usa la palabra charis o charis con J, CH o J, y significa favor o gratitud. Y la gracia es el favor de Dios en nuestras vidas. También debemos aprender cómo es que proviene la gracia,
cómo es que Dios nos da de su gracia. Y vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 17. Juan 1, 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Hoy podemos recibir la gracia de Dios por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Ya lo hemos dicho aquí, no hay otra manera de recibir salvación sino creyendo en Jesucristo, creyendo que Él es nuestro Salvador y que Él murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Hay enseñanzas que nos dicen que todos somos hijos de Dios. La palabra nos enseña que no es así. También hay enseñanzas que dicen que todos vamos al cielo, a la presencia de Dios. La palabra nos enseña que no es así. Debemos ser enseñados que la única manera de ser salvos, la única manera de ser libres del pecado y de que un día estemos en la presencia de Dios es creer en Jesucristo. Creer que Él murió por mis pecados, que Él tomó mi lugar en esa cruz. Romanos 5, 1 y 2. Acompáñenme a Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 1 y 2. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. El domingo pasado hablamos de la fe. Y hoy Pablo en su carta a los Romanos nos dice que la gracia se alcanza también por la fe y que esa misma fe nos da esperanza, la esperanza de que sí vamos a estar en su presencia. Amén. Y también sabemos que tenemos un Dios ilimitado, un Dios inagotable. Y así como es Dios, así también es su gracia. La gracia es ilimitada y la gracia es inagotable. Aquí mismo en Romanos, estamos en Romanos capítulo 5, vamos ahora a leer los versículos 20 y 21. Romanos 5, 20 y 21. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. No importa lo que hayamos pasado, lo que hayamos hecho en nuestra vida antes de Cristo. No importa cuántos pecados hayamos cometido, cuando haya arrepentimiento en nuestro corazón, cuando hay un arrepentimiento genuino, sobreabunda la gracia. No importa que haya abundado en nuestra vida pasada el pecado, cuando llegamos a Cristo, sobreabundó la gracia. Amén. La ley nos fue dada para darnos a conocer el pecado. Hoy sabemos que matar es pecado porque está en la palabra de Dios. Sabemos que robar es pecado porque está escrito en las Escrituras. Sabemos lo que es el adulterio porque Dios habló del adulterio y lo puso en su palabra. Por eso la palabra de Dios es inamovible, no cambia.
no importa qué tiempo estemos viviendo, no importa en qué región estemos viviendo del mundo, no importa qué cultura tengamos o en qué cultura hayamos nacido, la palabra de Dios no cambia. Si comparamos la ley de muchos países, incluyendo la ley de México, con la ley de Dios, nos daremos cuenta que hay muchas similitudes. Porque las leyes de las naciones están basadas en la ley moral de Dios. En la ley de Moisés hay leyes que aplican solo para el pueblo de Dios, solo para la nación de Israel. Pero la ley moral de Dios es para el ser humano, es para la humanidad. El problema de las leyes de las naciones, incluido México, es que las leyes se reforman, se adaptan al tiempo que el ser humano está viviendo. Se adaptan incluso a las conveniencias de ciertos grupos. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, acompáñenme a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Versículos 24 y 25. Dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. La palabra de Dios nunca cambia. La ley moral de Dios nunca cambia. El problema de estas naciones es que han cambiado sus leyes quitando a Dios y poniendo al hombre. Por eso es que hoy un aborto es legal. Por eso es que hoy es legal matrimonios entre personas del mismo sexo. Hoy son legales muchas cosas que para Dios son pecado. Y muchas veces como seres humanos pensamos que si en nuestra nación algo es legal, pues a Dios le va a agradar. Pero este versículo de la carta de Pedro nos da luz acerca de lo que piensa Dios, de lo que hoy puede ser legal, pero que en su ley es pecado. Y para Dios, su ley siempre estará más arriba que las leyes de los hombres. Por eso es muy importante que para nosotros, también sea más importante la ley de Dios que la ley de los hombres. En Gálatas 1:10, Gálatas 1:10, también aquí dice Pablo: pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Tú qué prefieres? ¿Vivir bajo la ley de Dios o bajo la ley de los hombres? ¿Hacer cosas que para los hombres son legales aunque desagraden a Dios? ¿O vivir simplemente para agradar a Dios? Amén. Y volviendo al tema de la gracia, ya vimos que por gracia hemos alcanzado salvación, que la salvación no es por obras, es por gracia. Y también hemos aprendido que la gracia es un regalo de Dios, es algo que nos da gratuitamente. Nadie puede pagar por la gracia, nadie puede pagar por la salvación. Y la gracia de Dios no solo la necesitamos para alcanzar esa salvación, sino durante toda nuestra vida. Hasta que estemos en la presencia de Dios es cuando dejaremos de usar la gracia, o necesitar, mejor dicho, la gracia. Pablo
en este pasaje que acabamos de leer, necesitaba de la gracia. Pablo ya era salvo, ya había tenido ese encuentro con Jesús, incluso ya había comenzado su ministerio, pero necesitaba de la gracia del Señor. Así nosotros, en todas las áreas de nuestra vida, sin importar si somos o si tenemos debilidades o fortalezas, en todas las áreas de nuestra vida necesitamos de su gracia. En mi caminar con Cristo necesito de la gracia. En mi matrimonio necesito de su gracia. En mi familia necesito de la gracia del Señor. En mi economía, en mi ministerio, necesitamos de la gracia del Señor. Y muchas veces se nos olvida que por medio de la fe es que hoy tenemos acceso a esa gracia. Y pensamos que la gracia solo es para salvación. Y muchas veces queremos actuar por nosotros mismos. Recordemos que existen 3 etapas para la salvación: la justificación, la santificación y la glorificación. Y hoy estamos en la segunda etapa, en la santificación. Estamos siendo perfeccionados, moldeados al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y también para santificarnos necesitamos de su gracia. Gálatas, acompáñenme nuevamente a Gálatas. Vamos al capítulo 3 y vamos a leer el versículo 3. Gálatas 3:3. Dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y esta versión de la Reina Valera a lo mejor no nos queda tan claro lo que Pablo nos está diciendo. En otra versión, se las voy a leer, dice: tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Nos está diciendo que para perfeccionarnos, para santificarnos, es necesaria la gracia. Nosotros no podemos perfeccionarnos o santificarnos por nosotros mismos. No tenemos esas capacidades. Nuestra santificación solo va a ser posible por la gracia de Dios. Nosotros no podemos en nuestras fuerzas. El poder de Cristo es quien nos limpia y nos santifica. Amén. Dice Filipenses 2:13. Acompáñenme a Filipenses 2:13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Él es el que pone en nosotros el obedecer la palabra. Él es quien pone en nosotros esa fortaleza para que seamos obedientes. Y entonces así toma sentido lo que expresó Pablo en su carta a los Corintios. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Esa misma gracia que nos salva es la gracia que hoy necesitamos para ser santificados. Es la gracia que hoy nos fortalece. Es la gracia que hoy nos perfecciona. Nuestra carne es débil para obedecer la palabra de Dios. Solo la gracia puede darnos ese poder. Al perfeccionarnos, muchas veces nos puede doler.
Porque Dios tiene que quitar eso que nos contamina, que no nos deja crecer, que no nos deja limpiarnos y perfeccionarnos. Yo creo que todos hemos ido a una limpieza de dientes, de la boca, y a muchos de nosotros nos da miedo, porque nos empiezan a quitar y usan la fuerza para quitar todo eso de la boca y de los dientes. No es con un cepillito. Así es muchas veces como Dios nos tiene que quitar esas impurezas. Dios nos tiene que limpiar y muchas veces nos puede doler. Muchas veces cuando Dios nos está perfeccionando, nos va a quitar amistades, incluso amistades de muchos años, y puede doler, puede que nos sintamos tristes, pero Dios está quitando lo que no te deja crecer. Y entonces ahí es donde la gracia de Dios se manifiesta, porque quizá te quitó algunas personas que se decían ser tus amigos, y digo decían ser, porque si fueran tus amigos, no importaría que tú ya siguieras a Cristo. Ellos seguirían siendo tus amigos. Y tal vez Dios quitó de tu vida a esas personas, pero por la gracia de Dios te dio hermanos en Cristo. Te dio una nueva familia. Y el amor de Cristo se ve manifestado en esa familia. Amén. Quizá Dios en algún momento de tu vida te quitó el trabajo. Te llevó a un tiempo de escasez económica. Y eso muchas veces puede doler. Puede hacernos sentir tristes, preocupados, ansiosos. Pero debemos entender que Él nos está limpiando. Quizá ese trabajo no nos estaba dejando crecer, no nos hacía mejores personas, sino al contrario, nos hacía orgullosos. Nos estaba llevando a perdernos por avaricia. Sentíamos amor por el dinero y por las cosas que el dinero podía ofrecernos. Y Dios nos quitó eso. Y entonces ahí necesitamos de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se manifiesta en que tal vez pasaste escasez, pero nunca te dejó sin comer. Quizá ese tiempo de escasez hizo que le dieras más importancia al amor y a tu familia que al dinero. Nos hizo reconocer que necesitamos a Dios y que la provisión viene de Dios. Y que si hoy tenemos provisión es por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Amén. Y seguramente también en ese tiempo te quitó personas de tu vida, personas que muy probablemente solo te buscaban por lo que podían obtener de ti, no por lo que tú eres. Pero la gracia de Dios también actuó en ese momento. Por la gracia, tal vez después encontraste un mejor trabajo. Quizá no haya tenido un mejor sueldo o un sueldo más alto, pero sí un trabajo que te permitió estar con tu familia, que te permitió estar cerca de Dios, estudiando su palabra, un trabajo donde sí puedes glorificar a Cristo. Amén. Y así cada vez que Dios limpia algo de nuestra vida, puede que nos duela. Puede que no nos guste, pero siempre va a ser por el amor que nos tiene. Cuando un matrimonio está quebrantado, hay heridas en el corazón. Hay heridas en un esposo o en una esposa. Hay veces que los esposos ya ni quieren verse, ya ni se hablan. Es la gracia de Dios que llega por medio del perdón. La gracia de Dios sanando un corazón herido para restaurar ese matrimonio. Amén. Cuando hay enfermedad en el cuerpo, la gracia de Dios muchas veces actúa para sanar. Los médicos no saben qué es lo que tiene, no dan con
un diagnóstico certero, pero la gracia de Dios actúa y puede dar sanidad. Y muchas veces se sabe de la enfermedad, enfermedades terminales, enfermedades que no tienen cura, pero Dios sana. Por su gracia llega la sanidad a ese cuerpo. Y si es la voluntad de Dios no sanar ese cuerpo, la gracia de Dios también permite que haya paz. Que no importa la enfermedad que pueda haber, no importa que no haya cura en esa enfermedad, Dios nos da de su paz, paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Y eso es la manifestación de la gracia de Dios. En todo momento necesitamos de esa gracia, sin importar qué estemos viviendo, sin importar la situación por la que hoy estemos caminando, necesitamos de la gracia del Señor. Pero también es importante que nosotros reconozcamos y que nosotros sepamos que esa gracia que nos da Dios, esa gracia por la que Él nos dio salvación, fue en la cruz, se manifestó en la cruz. Nosotros merecíamos la muerte y el amor de Cristo lo llevó a entregarse para ser crucificado en esa cruz. Acompáñenme a Efesios 2. Estamos en Filipenses, un poco más atrás, Efesios 2. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Efesios 2, 5. Dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. No solo nos dio salvación, sino que también dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Una vida eterna con Él, una vida eterna en su presencia. Tenemos un Dios de amor, pero la gracia se manifestó porque también Dios es un Dios justo. Y la justicia de Dios implica que nosotros merecíamos la muerte, merecíamos morir, merecíamos estar clavados en esa cruz. No podemos hablar de que recibimos de la gracia sin hablar que en Cristo se aplicó la justicia de Dios. Nunca debemos olvidar que Cristo fue clavado en esa cruz. Derramó su sangre para que nosotros pudiéramos recibir la gracia de Dios. La justicia y la gracia se mostraron al mismo momento en esa cruz. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios, pero muchas veces queremos abusar de esa gracia. Pensamos que la gracia actúa de tal manera que no es necesario vivir en santidad. Pensamos que no es necesario confesar nuestros pecados. Pensamos que no es necesario arrepentirnos de nuestros pecados. Dice la palabra en Gálatas 5, acompáñenme a Gálatas 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Versículo 13. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
Les voy a leer otra versión de este versículo. Dice Gálatas 5:13: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. La gracia no es algo que nos permita seguir pecando. La gracia no nos da libertad para pecar. No confundamos la gracia con libertinaje o una libertad para pecar. La gracia la recibimos y es por gratitud a lo que recibimos, es que hoy vivimos en santidad. Si hoy recibimos esa salvación, nuestro crecimiento, nuestra santidad, nuestra obediencia es una manifestación de esa salvación. No podemos decir que somos salvos si no somos crecientes en santidad, crecientes en sabiduría. Amén. ¿Qué más recibimos por la gracia de Dios? Salvación, santificación, pero también recibimos por la gracia de Dios otras cosas. Por la gracia de Dios podemos acercarnos a Él, aún estando en este cuerpo. Aunque no estemos todavía en su presencia, espiritualmente, hoy, en esta vida, podemos llegar a su presencia, podamos acercarnos a Él. Acompáñenme a Hebreos, por favor, Hebreos 4. Hebreos 4, 16. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nos podemos acercar confiadamente a Dios, confiados en que Él nos perdonó por la muerte de su Hijo Jesucristo, confiados en que Él tiene el control de nuestras vidas, confiados en que Él nos alimenta con su palabra, confiados en que Él cubre todas nuestras necesidades. Amén. Cuando alguien conoce nuestro pecado, nos sentimos avergonzados, y cuando pecamos, ofendemos a Dios y tendríamos que sentirnos avergonzados. En el libro de Génesis 3, capítulo 3, versículos del 8 en adelante, o versículo 8, dice: y oyeron la voz de Jehová, que se paseaba en el huerto al aire del día. Están hablando de Adán y Eva. Y dice: y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos ya habían cometido ese pecado, y dice que se escondieron de la presencia de Dios. Trataron de esconderse de esa presencia. Y muchas veces así somos nosotros, así reaccionamos nosotros. Cuando nos equivocamos, cuando pecamos, en vez de arrodillarnos y pedir perdón, preferimos alejarnos. Preferimos ya no escuchar la palabra. Preferimos ya no orar a Dios por orgullo. Puede ser por orgullo, por vergüenza, porque sabemos que hicimos algo que no es agradable a Dios. Y el pecado hace que estemos destituidos de esa presencia de Dios, hace que perdamos la presencia de Dios, nos aleja de Dios. Romanos 3:23.
Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado hace que nosotros perdamos la presencia de Dios, que nos alejemos de Él. Y el autor de Hebreos nos dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. La gracia es lo que hace que hoy, a pesar de ese pecado, a pesar de que todos somos pecadores, la gracia hace que nosotros podamos acercarnos a Dios confiadamente. Amén. El sacrificio de Cristo en la cruz hace que Dios nos vea a través de Jesús. Ya no nos ve como pecadores, sino nos ve como sus hijos. El que hoy podamos acercarnos a Dios en oración, podamos postrarnos y podamos hablar con Él, con solo cerrar los ojos y hablar desde nuestro corazón, eso es por la gracia de Dios. En el Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, donde se encontraba la presencia de Dios. Y si alguien más entraba, quedaba muerto. Acompáñenme a Levítico. Levítico capítulo 10. Libro de Levítico. Capítulo 10. Habla de los hijos de Aarón. Sabemos que la tribu de Leví fue elegida para servir a Dios. Solo ellos podían servir. Sin embargo, estos hijos de Aarón, vamos a leer para entender qué fue lo que pasó. Levítico capítulo 10, desde el versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Estas personas, estos hijos de Aarón, ofrecieron un fuego extraño que Dios nunca les mandó ofrecer. Se acercaron a Dios no como debían acercarse a Dios. Se tenían que acercar no como ellos pensaban o como ellos querían, sino como Dios ya lo había establecido. Y hoy la gracia de Dios te permite entrar a ese lugar santísimo. Todos nosotros tenemos la libertad de entrar a ese lugar santísimo por la gracia, por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Aún hoy la iglesia debe cumplir ciertos requisitos para entrar en la presencia de Dios, como es la santidad, como es tener un corazón arrepentido, tener humildad, quitar de nosotros el orgullo y la altivez. Pero hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Acompáñenme al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Y vamos a leer el capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículos 6 y 7. Aquí estaban transportando, para entrar en contexto, estaban transportando el arca.
el arca de la presencia de Jehová. Y en este versículo 6 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y podríamos decir, bueno, pues si Usa lo hizo con la mejor intención, lo hizo para que esa arca no cayera de donde estaba siendo transportada. Y a nuestros ojos podría parecer algo injusto que él haya muerto. Pero lo cierto es que Dios ya había dado instrucciones para transportar esa arca. En el libro de Números, capítulo 1, Números, capítulo 1, versículo 51. Dice: y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Dios ya había dado la instrucción de cómo debía transportarse esa arca. Y si leemos más adelante, capítulo 4, versículo 1, dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Y comienza a describir Dios cuál es el oficio de los hijos de Coat. Y en el versículo 15, 4:15, dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Solo unas personas elegidas podían tocar las cosas de Dios. Y Usa, no fue injusticia lo que hizo que él muriera, fue la justicia de Dios, la instrucción de Dios que ya había dado, lo que hizo que Usa muriera. Lo que pasa es que a veces nosotros no le damos importancia a lo que Dios nos dice. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, como nosotros queremos o como nosotros pensamos, no como Dios dice que se hagan. Pero por la gracia podemos acercarnos a Dios, podemos estar en su presencia. ¿Y de qué manera se obtuvo esa libertad? Acompáñenme a Hebreos capítulo 4. Vamos nuevamente a Hebreos capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 14. Hebreos 4:14. y 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Versículo 14, no lo leí. Versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Por eso podemos alcanzar ese trono de la gracia, por ese sumo sacerdote que murió en la cruz, para que nosotros alcanzáramos la presencia de Dios. Esa es la gracia que recibimos por medio de Jesucristo. Y ya para terminar esta predicación, vamos a otro versículo que nos habla de la gracia que recibimos. No importa en qué situaciones estemos, no importa qué pase a nuestro alrededor, por qué camino estamos andando, no importan incluso las maquinaciones del enemigo, no importa que vivamos en el mundo. Y aclaro, no que nos comportemos como el mundo, pero físicamente estamos en el mundo. No le pertenecemos al mundo, pero estamos en él. Jesús oró por nosotros, pero no oró para que el Padre nos quitara del mundo, sino para que nos guardara de la maldad del mundo. Y hay una promesa que dice que nada nos puede separar del amor de Cristo. Acompáñenme a Romanos. Vamos a leer Romanos 8, versículo 37. Romanos 8, 37. Dice Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Por la gracia de Dios somos más que vencedores. Estando en Cristo, nada nos puede derrotar y nada nos puede separar de su amor. Por gracia, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Por gracia, Cristo es nuestro Salvador. Por gracia, Cristo es nuestro proveedor. Cristo es nuestra luz. Cristo es quien nos da vida. Cristo es quien nos hace libres del pecado. Cristo es quien nos abraza y nos consuela cuando somos quebrantados. Por gracia, Cristo es quien tomó mi lugar en la cruz. Cristo es la gracia de Dios para su iglesia, para nosotros. Cristo es el amor de Dios para nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos. Levántense. Vamos a darle gracias a Dios por lo que nos da, por su gracia y porque en todo momento podemos sentir su amor. Amén. Cierren sus ojos. Amado Padre, esta mañana te damos tantas gracias porque hoy hemos aprendido lo que tu gracia hace por nosotros, Señor. Hemos aprendido que por tu gracia no solo hemos alcanzado salvación, sino que hoy por tu gracia también somos santificados. Hoy tú nos das ese poder, esa fortaleza para poder obedecer tu palabra, para ser obedientes. También tu gracia
Hace que hoy podamos estar en tu presencia. Hace que podamos estar en ese lugar santísimo, orando, clamando a ti, Señor. Ayúdanos a que en todo momento podamos sentir tu presencia, a que tú dirijas nuestra vida, a que tu palabra sea quien nos dé luz a nuestro camino y sea esa lumbrera en nuestro camino, Señor. Te pedimos que tú nos des dirección, que nos alientes, que sea tu gracia quien obre en nuestras vidas, Señor. Hoy necesitamos de esa gracia en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros vecinos. Necesitamos de tu gracia, Señor. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo, que como iglesia hoy podamos reflejar tu amor, que hoy podamos también dar testimonio de esa gracia que recibimos, Señor, y que hoy podamos también, así como recibimos de gracia, podamos dar de gracia, Señor, porque tú así nos los has demandado, así has demandado a tu iglesia, Señor. Te pedimos también por la salud de nuestro pastor, Señor. Sabemos que sigue sobrando en su salud. Te pedimos que como iglesia nos ayudes a mantenernos fieles, a mantenernos fieles, firmes, que hoy podamos estar unidos, Señor, que seamos una iglesia unida, una iglesia agradecida, que sea tu Espíritu Santo quien nos una, Señor, que seamos pacientes para aceptar tu voluntad, que guardes nuestros corazones, Señor. Te pedimos que en todo momento podamos reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo, que hoy podamos llevar esta palabra, Señor, que hoy podamos llevar tu evangelio a todos aquellos que hoy no te conocen. Te damos tantas gracias y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, que bendiga esta semana.